Muy buenas amigos de Facebook y de YouTube. Vamos a transmitir un programa especial sobre la realidad hondureña relacionado con la lucha de los pastores por tratar de inmiscuir a la iglesia en política. Una tendencia que ya se vio en Costa Rica y que tristemente históricamente no nos ha ayudado en nada. Vamos a enfocarlo de 3 puntos de vista. Primero, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista lógico. Desde el punto de vista histórico podemos hacer referencia a la Edad Media, cuando la Iglesia Católica dominó todo el occidente de Europa, quiso imponer la fe por la fuerza y organizó cruzada, persecución e inquisición tanto a los musulmanes judíos como a aquellos opositores que los tildaban de brujos o herejes. En Honduras tenemos una historia muy peculiar. La historia comienza cuando en el año 1824 se constituye la República de Honduras o el país de Honduras desligándose de México y Dionisio Herrera asume la presidencia del país. En sus ideas progresistas tuvieron roce con el clero católico y un arzobispo o obispo auxiliar, prelado de la Iglesia Católica, llamado Nicolás Iría, conspiró contra don Dionisio Herrera, diciendo que era un masón, un hereje y una persona contra la Iglesia Católica. Trató de promover un golpe, pero no pudo, aunque le hizo un atentado a su casa y fue puesto bajo custodia domiciliaria, donde se escapó. Fue puesto en custodia y don Dionisio Herrera fue derrocado por una conspiración que hizo el arzobispo o el obispo Nicolás Irías en combinación con Justo José Milla. Arce disolvió el Congreso en el año 1826 y el expresidente derrocado con un golpe de Estado, Dionisio Herrera, fue llevado cautivo a Guatemala, donde estuvo preso 2 años, yendo a rescatarlo su sobrino, el general Francisco Morazán. Ya en el año 1829, retornando a Honduras, don Dionisio Herrera, junto con Morazán y un grupo de intelectuales, hacen los diseños para evitar que la iglesia intervenga en asuntos políticos. Y no fue hasta el año 1880 en que se elaboró la primera constitución de Honduras y ahí se estableció el principio en donde el Estado y la iglesia quedaban separados, proclamándose el Estado laico. Uno de los postulados de la Constitución del año 1880 era, en su artículo 10, la prohibición de que los ministros ejercieran cargos públicos. A partir de ahí se elaboraron muchas constituciones en Honduras, la del año 1894, 1904, 1924, 1936, 1957, 1965 y la constituyente del año 1982, que siempre incluyó que los religiosos no podían ostentar un cargo público. Por lo tanto, tratar de modificar ese artículo es retroceder en la historia y abrir la puerta a un estado de persecución, donde la libertad estaría restringida al grupo religioso dominante. Y yo creo que una de las garantías para la libertad de culto es el Estado laico, donde el Estado no da privilegio a ninguna religión, pero sí le da libertad para que puedan expresarse libremente. Así que desde el punto de vista histórico, sería un error pensar en que disolvamos todo lo que la Constitución por más de 100 y pico de años han proclamado, casi 200 años, para volver a retroceder en la historia y caer en el error de un Estado confesional. Ahora bien, en lo bíblico, Mateo 24, 21 es muy claro. Dice, Jesús dijo,
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Después en Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesucristo establece el principio que no podemos servir a dos señores. O servimos a uno y aborrecemos al otro, o viceversa. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y muchos pastores están buscando las dos cosas: vivir de la iglesia y vivir del Estado, para hacerse más lujurioso económicamente. El segundo aspecto bíblico está en Juan 18:36, donde Jesús le respondió a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. Separa el Estado de sus principios evangélicos, porque él proclama el evangelio del reino, o sea, un reino dentro de otro reino. Juan 17:14 nos dice que, en palabras de Jesucristo, que el mundo nos aborreció porque no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hay una separación entre el mundo y el reino de Dios. Esto está claro en la Biblia y es un principio teológico fundamental, el principio del reino. En Juan 17:15, Jesús ora por nosotros, por todos los cristianos, principalmente por los apóstoles o ministros, y dice: no te ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el mal está en el mundo. Después Pablo ratifica este principio de Jesús y dice en 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita, o sea, ninguno que está involucrado en los negocios de este siglo, debe olvidarse de que no puede abandonar a aquel que lo tomó por soldado, a fin de agradar al que lo llamó. Si el Señor nos ha llamado para militar en sus filas y proclamar su reino, no podemos involucrarnos en las cosas de la tiniebla o en las cosas de este mundo. Y por último, hay un texto muy fuerte que se encuentra en 2 de Corintios 6:14, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y después hace una pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué compañerismo tiene la comunión, la luz con las tinieblas? Establece una separación concreta entre los dos reinos. No se puede mezclar el aceite con el vinagre, la luz con la tiniebla. No podemos pensar que los cristianos, líderes religiosos, se pueden inmiscuir en los negocios de este siglo. Ahora, hablando de lo lógico, el pastor dirige la grey. A la grey van todas las tendencias e ideologías humanas, así como colores políticos y deportivos. El pastor es un profeta y como tal debe denunciar el pecado, ya sea fuera o dentro de la iglesia. Y por lo tanto, es absurdo que un pastor pueda ser parte y juez dentro de un sistema dominante, porque esto lo incapacita para poder detectar y confesar y declarar y denunciar el pecado. Además, no es lógico que un pastor en funciones viva a costilla de la iglesia y también a costilla del Estado, porque esto va a despertar en él la ambición. El otro punto de vista es que la Biblia ordena apartarse de iniquidad. Esto está en 2 de Timoteo 2:19. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Y cómo es posible que en América Latina, donde la política es corrupta, vamos a pensar que un pastor o dos pastores o tres pastores dentro de un esquema político pueden sanear una sociedad podrida? ¿Cómo puedo caminar yo vestido de blanco por un pantano enlodado y proclamar la verdad del reino? ¿Cómo? Bueno, claramente la Biblia dice que la corrupción dominante no se puede remediar cambiando el sistema, sino cambiando el corazón del hombre. No puede la política regenerar, no puede la ley cambiar la actitud del individuo de adentro del corazón. Podremos cambiar la ley, podremos cambiar la economía, podemos cambiar los gobernantes, pero no podremos cambiar las actitudes
del que no ha nacido de nuevo y del que no se arrepiente. Y por último, el marco histórico de Jesús. Palestina estaba gobernada por una potencia extranjera, Roma. Había injusticia, Cristo mismo fue víctima de la injusticia. Pedro y Pablo fueron encarcelados injustamente. En ningún momento la iglesia primitiva luchó por cambiar el sistema. Su lucha era por cambiar al hombre dentro del sistema, para que cambiando al hombre dentro del sistema, el hombre forjara el reino de Dios y su justicia en la tierra. Yo espero que los pastores que están apoyando esto reflexionen. Y no hay problema de que un cristiano sea político. Y si un pastor quiere lanzarse a campo político, que renuncie al ministerio y que no mezcle el aceite con el vinagre. No hay problema en ejercer un puesto público de elección popular, siempre y cuando no comprometamos el mensaje de Jesucristo y no convirtamos la iglesia en una plataforma de partidos o ideologías políticas. Porque sobre los reinos de este mundo y sobre las filosofías de este mundo, nosotros proclamamos otro reino y otra filosofía basada en los principios de Jesucristo y en el decálogo mosaico. Así que, si nos apartamos de iniquidad y no podemos tener yugo con los incrédulos y no podemos servir a dos señores, no pretendamos inmiscuir a los religiosos en los asuntos terrenales, porque ellos son mucho más que un político. Son embajadores de Dios y profetas de Dios en la tierra. Cuidado, no cambiemos la historia de 200 años de lucha de los próceres hondureños por proclamar un Estado laico, donde todos tengamos la misma garantía y los mismos derechos, a un Estado alineado confesionalmente, ya sea con uno o con otro. Porque el principio de la libertad es el derecho que cada cual tiene a pensar como quiera, sin ser perseguido, reprimido o excomulgado. Recordemos que el primer prócer hondureño y primer presidente de Honduras, Dionisio Herrera, fue excomulgado porque su filosofía era muy liberal, libertar a los esclavos, proclamar derechos individuales, y etc. Y por eso hubo una conspiración clerical contra él y lo derrocaron. No queremos que la religión influya en determinaciones políticas de forma negativa. Además, para ver lo que puede hacer un Estado religioso, estudiemos la historia medieval y analicemos los países islámicos, donde en el nombre de Alá y bajo los postulados del Corán, matan a los cristianos y a todos aquellos que no se quieren someter a los dictámenes del Estado Islámico. No queremos un Estado confesional. No queremos un partidismo religioso. Queremos libertad igual para todos. Y el que no quiera convertirse y seguir pecando, que lo siga haciendo. Porque no podemos regenerar por fuera lo que solo Dios puede hacer por dentro. Espero que esta reflexión los haga meditar para que no se siga repitiendo este hecho. Muchas gracias.